Buenas noches, bienvenidos a Criterios. Hoy es martes 27 de julio del 2021. Esta noche vamos a tratar temas importantes como la cuarta fase del Plan Control Territorial y también el comportamiento de delitos. Para ello nos acompaña esta noche Misael Rivas, criminólogo y experto en seguridad. Buenas noches, Misael, gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, buenas noches. Aquí estamos para que discutamos un poquito lo que está sucediendo. Bueno, empecemos por la cuarta fase del Plan Control Territorial que contempla esta vez más militares. Se va a incrementar el número de militares, dijo el presidente, de 20,000 a 40,000 en un periodo de 5 años. Sí, es muy interesante la postura del señor presidente porque hasta este día no ha discrepado de lo que era el lanzamiento de la supermanodura, de la manodura, de la de Superman, le digo la otra porque yo no sé cómo se llamaban también todas. Ahí me quisiera detener. Primero el manodura, supermanodura y hasta una tregua entre pandillas. Si estos planes no tuvieron el éxito que pretendieron en su momento los presidentes de turno, Flores, Saca y Funes, ¿qué pasó? ¿No tuvieron éxito entonces? No, la situación es la siguiente. Aquí hay que entender que el gobierno lo que está haciendo es una postura de demostración de fuerza, de presencia para disuasión. Sí. Entonces, es disuasivo. Esto es disuasivo. No se puede hablar de un plan de seguridad nacional en donde lo que es la delincuencia está controlando zonas que ahora ya no solamente lo sostenemos como tu servidor, sino que el mismo señor ministro de la Defensa dijo: vamos a entrar donde la presencia es necesaria porque hay control de pandillas. Y lo mencionó y lo dijo muy claro. Y eso no lo estoy inventando, lo dijo en micrófonos, lo dijo también en otro canal amigo de ustedes, en donde dijo esa situación. Entonces, si el señor ministro de la Defensa está diciendo que van a entrar a ese control, pues entonces no había funcionado tampoco antes. Porque, ¿qué pasa cuando dice Plan Control Territorial? Veámoslo desde ahí. ¿Qué es la fase 1? Yo siempre critiqué que la fase 2 y 3 estaba mal ubicada. La 2 tiene que ser a fuerza de las últimas, que es el empoderamiento. Tú no puedes llegar y se puede empoderar a alguien en un lugar si no se tiene el control real. ¿Qué sucede? Cuando empieza el plan en su fase 1, irrumpen en un sinnúmero de lugares, a diferencia de lo que es esta presentación pasada de los 1,400 efectivos que se presentaron, no todos, pero se presentaron una parte de militares. Se metió y hubo un despliegue, esto y lo otro, pero hubo errores. Por ejemplo, en San José Guayabal no había puesto de policía en un momento y sí, tuvo el señor alcalde que manipular su seguridad y pedir ayuda, y así fue como que se volvió a restablecer donde sí había control por parte de las personas que le ayudan al señor alcalde. Luego de eso vemos nosotros que empiezan a irrumpir en lugares y hay una pacificación repentina de lo que son los movimientos. A ese efecto yo le llamo el efecto rebalse. ¿Por qué? Porque eso es como cuando se tira también una piedra en medio de un estanque, de un lago, la onda se va expandiendo. Entonces, uno ataca el centro, lo lógico es que todo se va a ir saliendo, pero ahí es donde viene lo malo, porque el verdadero control tendría que haber algo, un receptáculo recibiendo a esos fascinerosos, pero no se da. Lo que hemos visto es patrullajes. Exactamente. Sí, hay patrullajes, incluso el ministro de Defensa anda en los lugares donde dice que, vean, estamos entrando en lugares donde hay pandillas, pero no encuentran pandillas, de repente. Exactamente. Ingresan. Ahora, la gente lo que quiere ver es permanencia. ¿Eso es posible? No debe haber permanencia militar, porque entonces estaríamos frente a una militarización en su más amplio sentido. Sí. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada está entregada para lo que es la protección nacional contra agresión extranjera o interna que lleve
su meta principal el derrocamiento del gobierno y la picota del Estado. Entonces, no debería. Ahora, salvo en nuestra Constitución, el señor presidente puede utilizar la Fuerza Armada para tareas de seguridad, sí, solo sí, la fuerza de seguridad está vencida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando le ponemos nosotros 3 a 5 soldados a un policía, está vencida. Pues eso es lo que están admitiendo. Y veamos esa relación. Los famosos grupos de tarea conjunta que le están llamando. Sí, le llamen ahora como quieran, pero son grupos de tarea conjunta. Sí. Así de sencillo, creados en el año 1994, diciembre, por el presidente Calderón Sol, y de ahí no se ha votado. Quiere decir que ese, por lo menos, fue una gran contribución del presidente Calderón. Pero siempre se cuestionó que si era legal o ilegal, porque los soldados no están preparados en labores de seguridad pública. Una cosa es estar preparado y otra cosa es que sea ilegal. Como es una discrecionalidad del señor presidente, es legal. La preparación lo puede hacer. Tendría que irse desde el 94, ahora estamos hablando de 27 años. Sí. Debería de haberse tenido eso permanente, que en los cuarteles, en la escuela militar, en las fases que sea, se prepararan a los oficiales. Hubo un señor general de apellido Saleh y el coronel Rivas Abarca, que estuvieron dirigiendo la escuela militar de El Salvador, e invitaron a este servidor, cuando era decano, a que le diéramos nociones al cuarto año. Creo que fue una buena contribución que le dimos, porque logramos meter también colaboración de trabajo social, pero eso ya no se mantuvo. ¿Por qué? No lo sé. Porque una cosa es lo que le enseñen del Código Penal y procedimientos penales, pero otra cosa es que le enseñen manejo de la escena, manejo de la evidencia, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta situación, y tú tienes razón, que se van y se meten los militares con los policías en patrullaje, esa es la prevención. Ahora, el sistema de prevención policial es que hasta la forma de patrullar es diferente. ¿Cómo vemos nosotros a los militares? Ellos patrullan como militares, en columna, en separación, no porque estén manteniendo la distancia social. Eso es lo que les han enseñado, sí, y lo están haciendo correcto. Un policía al frente y los 3 o 5 soldados van atrás. Y ahí uno los puede ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el patrullaje preventivo policial? Es de 2 policías por manzana, en una forma amigable, en patrullaje horizontal, no en columna, sino que en línea. Sí. Y que esa comunicación a las personas les permite verlos a ellos como parte de la comunidad. Entonces te da una solvencia de decir, yo me quiero acercar a ellos, y viceversa. Ahí es donde se recoge la información. Desde la simpleza que no hay un foco afuera, un farol, que eso ayude a la seguridad, hasta decirle en tal lugar hay una casa destroyer, aquí viene a pedir a tal hora la gente. Pero ¿qué sucede? Si dejamos a los policías patrullar solos, los superan en número y en armamento. Sí. Entonces somos una policía que ya de hace años utiliza fusilería privativa de la Fuerza Armada, porque de la policía es la escopeta o los fusiles 9 milímetros de asalto. Pero aquí es la necesidad de poder estar combatiendo la delincuencia de igual a igual. Y cuando ya hablamos de igual a igual, tenemos que reconocerle la fuerza. Bueno, el presidente lo dijo, es confrontar con mayor fuerza, sobre todo las pandillas. Porque ya se trata. Así es. Ahora, quiero aclarar una cosa. Siempre he dicho que al señor presidente, como cualquier dirigente del mundo, ya sea de empresa o lo que sea, quien le nutre cómo está la empresa o el gobierno o el Estado es sus subalternos. Sí. Del vicepresidente para abajo son subalternos del señor presidente, para que él nos informe, porque él es el timonel de este barco. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un presidente que primero le dice, mire, estamos controlados, no se preocupe, mire que los homicidios bajaron, estamos en tal lugar, pero la población sigue hablando y diciendo abiertamente en lugares como este canal, por ejemplo, que está muy atento a la población, y le sigue diciendo, mire, si aquí en la noche no viene nadie, aquí nos pasa esto. ¿Qué sucede entonces? Vienen ellos y le siguen diciendo lo mismo. Cuando el presidente le llama la atención de la cresta hacia la base y le dice, bueno, la población dice esto, ¿qué sucede? Sí. Es cuando ya ellos botan la caperucita y ya le dicen, sí, mire, estamos haciendo esto y esto, y él tiene que salir con diferente discurso. Ahí es donde tenemos que el problema,
que el señor presidente se oyera como con doble discurso, y en eso hay que tener cuidado. Yo he dicho una cosa: estamos frente a una guerra de baja intensidad contra la criminalidad. Sí. Entonces, el protagonista lógico fuera del presidente de la República se llama ministro de Seguridad y director general de la Policía. Ministro de la Defensa y los demás señores oficiales, con el debido respeto, no son los protagonistas. Ni siquiera debería de dar él técnicas o lo que están haciendo para darnos seguridad, porque no es la correspondencia de él. Podrá saberlo porque lo habrán mandado, porque Sí. el señor presidente, el señor ministro fue parte de la seguridad del señor Calderón Sol, directamente creo que de la primera dama, doña Elizabeth de Calderón. Podrá saber de esas protecciones, pero de lo que es a nivel nacional, como una experiencia propia, tiene que haberlo aprendido de otra manera. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar vamos a seguir hablando de esto, de la militarización en El Salvador, como lo están llamando muchos analistas políticos, funcionarios y mucha gente también habla de que hay riesgos de abuso de poder. Vamos a hablar de eso al regresar. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios, hablamos con Misael Rivas, criminólogo y experto en seguridad, y como lo dijimos antes de la pausa, vamos a hablar de los riesgos que muchos sectores están diciendo que puede haber abuso de poder de parte de los militares, agresiones, todo esto se puede dar con más militares en la calle. Y se está dando, pero no de parte de los militares. El abuso que se ha visto y se ha grabado, comentábamos fuera de cámaras, pues los amigos televidentes que confían mucho en este servidor, porque también he sido docente, me hacen llegar videos que han grabado o que andan circulando en diferentes plataformas, al oriente, etcétera. He visto varios, pero son policías los que están abusando. Y la Fuerza Armada, me imagino que es la orden que tienen, como están dando seguridad perimetral, no se meten a las escenas ni cosas así. Solo son simples observadores y ahí no hay que equivocarnos. Tampoco quiere decir que todos los policías lo hacen, Sí. ¿verdad? Yo he visto 4 escenas, en total en una escena fueron 3 policías, y luego he visto cómo sucedió la del señor periodista, 2 escenas que he visto. Y un oficial de la policía también. Así es, y extraña, porque lo que sucede es que si ellos tienen una base educativa llamada bachillerato, los señores policías, y casi todos están estudiando, paradójicamente casi todos quieren estudiar Derecho. Y los oficiales tienen que tener un título universitario. Exceptuando los que han entrado por decreto, que por haber estado tanto tiempo, etcétera, etcétera, en la policía, pasan a ser subinspectores. les dan les dan el curso, ¿verdad? Como debe ser, pero no son directamente la obligación ser oficiales, ser graduados. Los comisionados sí. Los comisionados tienen que serlo, aunque ahí también hay otra situación, que ahí tenemos unos productos de los acuerdos de paz, en donde muchos comisionados, siendo comisionados o subcomisionados, estudiaron su carrera. Por ejemplo, el comisionado Coto estudió su carrera. El exdirector de la PNC. El exdirector de la PNC la estudió estando dentro de la policía, por decirte. Pero la situación es que se está dando con estos señores de la PNC. Y eso implica una cosa, que se está subiendo el poder porque el señor presidente les ordenó. Yo creo que están malinterpretando. Cuando el señor presidente les dice, si los agreden, respondan. Sí. Si les disparen, que yo estoy apoyándolos. No les está dando permiso de matar, no les está dando permiso de faltarle a los derechos humanos a las personas. Les está diciendo que actuando correctamente
ellos van a darle el respaldo. Pero eso se lo dijo no solo a los policías, también a los militares. Es correcto, pero es porque tiene razón, porque lo que pasa es que en nuestro país, hasta el Código Penal anterior al que tenemos nosotros, que era el de 1973, este salió en el 1998, hasta antes de este código había un procedimiento específico en la de legítima defensa. Si con solo tener un testigo que diga sí, él se defendió, o simplemente por la inspección de la escena, se podía hacer un reporte y no llevar detenida a la persona. Pero ¿qué sucede? Nadie se está defendiendo, o se defiende y sale corriendo y nadie dice nada, porque lo que hacen los policías es que lo capturan y lo meten con los agresores. ¿Qué pasó? En Santa Tecla se dio una situación ya hace varios años. Sí. Un cliente se defendió del asalto, esperó a los policías lo capturan con los agresores que lograron capturar, lo meten en la misma Bartolina, no tenía ni siquiera un minuto, es verídico, de estar ahí, y lo habían pullado con un su artefacto. Lo que pasa es que están mezclando ahora Sí, reos también. entonces ¿qué sucede? Incluso en los centros penales. Así es, entonces ¿qué sucede? No hay garantía para alguien que tenga la legítima defensa. Y entonces ¿para qué sirve? Solo para que el juez allá a las 72 horas del término de inquirir le diga: no, él hizo legítima defensa, que vaya a seguir el proceso, porque se le sigue un proceso. Si eso es una pena psicológica. Entonces, los policías, ¿qué les sucede? Los señores de la Fuerza Armada, ¿qué les sucede? Lo mismo. Entonces no, tiene que haber, hoy que están, y esto le hago un llamado a los señores diputados, hoy que estamos frente a una nueva reforma del Código Penal, estaba escuchando que son 198 artículos que quieren reformar en la Constitución, que incluyan ahí una modificación para lo que es la legítima defensa ya protegida constitucionalmente, y luego hagan también la valoración, como está presentando el señor ministro de Seguridad, que haga una valoración para la legítima defensa. Le quieren subir a 15 años el tener un arma en la casa. El Código Penal anterior, que estoy hablando yo, que se dio en 1973, ya no se llamaba Código de Justicia Criminal, porque así se llamó, decía que si uno tenía un arma en su casa, un arma, sí, no un arsenal, y era para la defensa de la casa y la tenía resguardada a que ni siquiera era exhibida, eso era legítimo. Ahora ni siquiera, como el buen salvadoreño, poder tener un corvo para cuidarse. Entonces cualquiera quiere ver eso. Entonces aquí hay un sinnúmero de cosas. Bueno, pero tiene que haber una modificación muy clara, porque también en este momento alguien se defiende, mata a un delincuente, también va a la cárcel. En este momento. Ahora, vámonos a la supervivencia natural. Sí. Si yo voy con mi esposa y mis hijos son pequeños, y viene un tonto con un cuchillo, con un desarmador, a quererme hacer daño, y me agarra a mi esposa, Dios guarde, a un hijo, y me dice que si yo no le doy tal cosa, lo va a matar, y hasta le está haciendo daño porque pasa, sí, que lo hieren, sería idiota si yo no defiendo a mi familia. Y lo voy a hacer, y lo va a hacer cualquier salvadoreño. Pero ¿por qué la justicia, la ley, tiene que verlo diferente? ¿Por qué los policías lo ven diferente? Es un odio que a veces lo ven a uno como que es el desquite de no poder hacer algo contra otros. En estos casos se investigan hasta los policías en un enfrentamiento con delincuentes. ¿Qué pasó? Mueren varios delincuentes, investigan a los policías. Todo eso se mantiene. Sí, yo lo que no entiendo, porque por ejemplo, me acuerdo en la San Patricio, cuando fue el problema ese bien serio, yo observé los dos tiradores, tuve acceso a la foto, observé los dos tiradores que se enfrentaron a los 8 policías y los mantuvieron a raya. 2 tiradores. Sí. La posición era lo que se llama tirador listo en posición de tendido. Sí. Quiere decir que él sabía hacerlo. No era alguien de que, ay, me tiré aquí, me caí ahí, voy a disparar. No, el tipo sabía lo que estaba haciendo. Tienen entrenamiento de alguna forma. Sí. Entonces, ¿cómo es posible de que alguien que sabe que me está disparando, que me va a herir y me quiere matar, él debe saber que yo también voy a responder? Entonces puede morir también. Y con solo faltarle el respeto a la autoridad, ahora están diciendo que lo van a meter preso a uno si uno le reniega lo de la esquela al policía de tránsito. Y entonces, ¿por qué no hacen algo parecido cuando una situación es más grave? Porque si quieren ellos hacerle un daño mayor al policía, y el policía se está arriesgando por un dinero mediocre. Por ejemplo, se reunieron conmigo unos policías, obviamente no digo quiénes son, sí,
y me dicen, mire, si fíjese que quiero que cuando pueda usted mencione esto, cuando entra un policía actualmente gana $408, $416, porque como lo mínimo que gana. es lo mínimo. Sí. Y le digo, pero miren, si yo hice la vez pasada, hablé con alguien y ganaba 600, sí, con lo que nos dan, y si ustedes... Hay bono. Exactamente, por el bono me dice, y por no sé qué otra cosa le dan, pero si también eso le ayuda si usted tiene más de 8 años de estar en la corporación. Estoy hablando del que recién llegó, el que va a ir a arriesgar su piel, su vida, su familia, porque le quiso o porque tenía necesidad de trabajo. Hay que protegerlos de miles de formas. Creo que las autoridades están haciendo bastante cosas buenas. Por ejemplo, la señora subdirectora actual, la comisionada Corina Palma, es una señora de carrera, es una señora muy preparada, es licenciada en enfermería y es licenciada Primera promoción de la... Primera promoción, ella es primera promoción de las promociones. Esas promociones fueron muy interesantes. A la tercera promoción siempre le han dicho por todos lados en las Naciones Unidas la ilegal, ¿verdad? Que tiene su propia historia, pero ahí están. Y es una señora que tiene una capacidad que le está ayudando muy bien al señor director Arriaza. Por ejemplo, entiendo que ella fue la artífice, la que hizo todo el andamiaje para poder proteger a las seguridades policiales de no mantener mucho tiempo a los señores detenidos en las Bartolinas policiales, porque es contraproducente, hombre. Ahí las personas están yendo a ver quiénes están, quiénes son los policías, a qué hora salen, etcétera. Es un control bien fácil. Eso fue muy inteligente de la policía ahora nos pone frente a otra capacidad que no tenemos, lo que es la reinserción penitenciaria. ¿A qué se refiere esto? A que el centro penitenciario debe ser un centro de reinserción y de readaptación. Eso falta en las fases, y esa debería de ser parte de la fase 3, que la dan como 2. Eso hace falta. Y yo le decía a usted, la fase 2 está mal colocada, porque después de haber hecho la presencia empoderaron, pero no tenían el control, y lo están demostrando ahorita. Entonces, eso es de último, porque yo no voy a arriesgar a un doctor, a un profesor, a alguien de obras públicas si yo no tengo el control. Hay muchos lugares en donde los mismos ingenieros y técnicos que trabajan del MOP dicen que cuando llegan le dicen los señores, mira, aquí controlamos fulano y sultano, entonces por favor, y esto es verídico, me lo han pasado un montón de gente, vas a emplear, gracias a Dios no vienen diciendo te voy a volar la cabeza, le dicen no, me vas a emplear, le va a dar trabajo, le vamos a dar trabajo a fulano y te dejamos trabajar. ¿Qué sucedió? Le dieron trabajo. Y le digo, ¿y trabajan? No, me dijo, fíjese que trabajan, me dijo el ingeniero. Y fíjese que no nos molestan. Pero me dijo, si salimos o entramos a la hora que ellos no nos autorizaron, ya hay problema. Dice que ellos venían de salir un día y le dijo uno de los muchachos que estaba trabajando, mire, es hora de salir. Le digo, pero no podemos dejar eso. Y le explicó técnicamente. Y salió corriendo el muchacho a avisarle, me imagino que tiene el control de la zona, ¿por qué técnicamente no pueden dejar el trabajo así? Bueno, eso es lo que se tiene que luchar, ¿va? ¿Sí? Mantener el control de las autoridades y no al revés, el control de grupos de pandillas. Porque eso es lo que se ve, ¿verdad? Como que es el control para que ellos no hagan otra cosa. Así es. Vamos a ir a una nueva pausa, Misael, a regresar. Vamos a hablar del comportamiento de varios delitos que siguen en el país. Con eso regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con Criterios. Misael Rivas, experto en seguridad. Ahora quiero preguntarle exactamente cuál es el comportamiento de varios delitos y comencemos con lo que más preocupa, los homicidios. Sí, tenemos que hacer acá nosotros que lo más que preocupa es lo que golpea más directamente al salvadoreño común: homicidios, lesiones, violación, narcotráfico y lo que son delitos de privación de libertad. Esos son los que
más preocupan. La situación es que nos enfocamos siempre en los homicidios porque es lo que trae el luto directo e inmediato. Sí, correcto. Pero el resto también preocupa. Así es, y son parte del homicidio, porque muchas veces el homicidio es el resultado de un mal delito llevado, por delitos ejemplo, previos. De delitos previos. La privación de libertad. Y no necesariamente, sí, puede ser, y no necesariamente que sea un delito conexo, sino que simplemente es un delito que se dio resultado porque simple y sencillamente la persona, por ejemplo, no les canceló la cantidad que les pidieron porque lo habían secuestrado, o porque no lograron o no quisieron o no les dieron lo que ellos estaban deseando. O el robo, la persona se defendió, o en el hurto agravado la persona se defendió. Entonces, si ha bajado el homicidio, sería tonto yo no decir que lo que el señor presidente le dicen que reporte no es eso. Claro, si es que debe de ser lo que le están dando al señor presidente. La situación es que pasa de lo que no reportan. Hoy están diciendo que hay desaparecidos. Yo empecé un movimiento, y me enorgullece decirlo, que se llama Desaparecidos 503. Sí. Y lo tuve por un tiempo y dejé de llevarlo cuando la fiscalía reaccionó y la policía. Cuando yo lo presenté en unos canales y expliqué por qué y qué, reportaba a la Unión Europea y a la Embajada de Estados Unidos. Aquí, perdónenme, con todo respeto, quieran o no quieran, la Embajada de Estados Unidos debe y tiene una gran influencia en nosotros porque nos ha ayudado demasiado. Sí. Y allá tenemos a todos nuestros compatriotas que están gritando y diciendo cosas, pero allá están trabajando y mandan la plata. Así es. O sea, con todo respeto hay que decir Así es. lo que es. Entonces resulta que esta situación, cuando se dan los desaparecidos, reacciona la fiscalía al paso. Sí. Porque yo les explicaba que era el error que había en los desaparecidos bajo el control. Hay un protocolo que ya se modificó internacionalmente. Antes era 72 horas para declararlo desaparecido. Hoy hay hasta horas para declararlo desaparecido. Ya no necesariamente son 72 horas o 3 días. Ahora son horas pocas, 4 o 6 horas. Se ha comprobado que una persona que bajo rutina, que asegure la familia que no llega entre la hora de llegada, que puede ser una hora máximo, debe de ir preocupadamente a avisar a la policía, porque lo más seguro es que ha pasado. Sí. La policía debería tener el control de decir, en tal lugar, digamos, voy a pensar para Aguachapán, entre Chalchuapa y Aguachapán está Turín. No, es que en Turín se quedó un autobús de tal ruta, de la 202, y posiblemente ahí venga. Son las cosas que dan y el por eso acceso. va tarde. Ajá, y por eso va tarde. Pero el desaparecido normalmente sostuve, y eso gracias a Dios me lo ha probado lo que es este devenir, normalmente está muerto. Y lo más interesante es que cuando vimos nosotros el caso de Chachuapa, recuerdo bien cuando estoy observando una de lo que se logró ver al principio. Hay casos de desaparecidos que están muertos ahí. Sí, claro. Hay un montón de gente que ahí quedó. Sí. Ahora, eso de la apertura del ingeniero Israel Ticas es una persona experta, sabe cómo hacerlo, pero no se puede conectar realmente cuántos pudo haber, porque puede ser que de ahí haya habido otro en otro lugar. Mencionó una cantidad aproximada. Sí, y que eso le ha costado que hasta lo hayan sí, investigado. Exacto. Ya no volvió a hablar. No, y le voy a explicar a la población por qué sucedió. Cuando hay una investigación en proceso, no se puede hablar de la evidencia, porque entonces se está contaminando, porque se está generando una idea previa, ya, un criterio previo. Entonces no se puede hacer eso. Hay una investigación. Hay una investigación en proceso. Entonces la defensa puede decir, mire, esto se contamina. Adelantaron. Luego, cuando vemos todo eso, nosotros tenemos que ver la reacción de que surge este nuevo delito de los desaparecidos, ¿verdad? Que puede empezar con una privación de libertad, que yo señalé en ese momento, y el señor fiscal de la época atendió lo que yo señalé. Claro, no lo va a decir que eso fue así, pero así fue. Cuando le decía, ustedes están manejando al desaparecido como privado de libertad. Claro, si para desaparecerlo posiblemente lo privaron de libertad, y no necesariamente. Va alguien caminando y fue como decimos en El Salvador, fue un mandado, el que lo mandaron a hacer, lo matan sin que se dé cuenta y ya se llevan el cuerpo y ni lo privaron de libertad. Entonces,
es un gravísimo error decirlo a uno ya existente, a un delito ya existente, sin tener la seguridad, porque se desvía lo que es la atención del proceso judicial y la investigación a algo que no lo tenemos nosotros bien establecido. Sí. Entonces, cuando vemos nosotros todo esto, hay que ver los puntos focales. Aquí hay personas que son muy expertas en las estadísticas y dicen que... A eso iba, porque no tenemos claro ahora quién brinda información a la prensa, por ejemplo, de estadísticas, de homicidios, desaparecidos. Sí, y lamentablemente cuando la prensa pregunta demasiado se ha convertido en enemiga, ¿verdad? Pero sí, lo que quieren ustedes es informar. Yo me recuerdo que, bueno, hace unos años, Medicina Legal brindaba... Era la que tenía el mejor récord, sí. Sí. Pero hoy no hay una institución. ¿Por qué está pasando eso? De no haber información sobre estadísticas de delitos, en este caso homicidios desaparecidos. Porque lo que pasa es que la situación es que desde que yo me acuerdo que la policía existió, no estoy hablando de la PNC, estoy hablando de Policía Nacional, Guardia Nacional, todos esos, jamás hubo una estadística real. Sí. Sino que se daba lo que se quería. Se quiso cambiar con la PNC, pero los sistemas de recolección han sido variados. Y hay personas que prefieren ir a la fiscalía que a la policía, y hay personas que prefieren contársela a derechos humanos, que también allá van a poner denuncias. Entonces hace falta una coordinación. Así es, falta un ente que el señor presidente, yo lo respeto mucho, el señor presidente de este país, sería bueno que él fundara esa institución. Yo hice una propuesta hace como 6 años de una institución como la tiene Guatemala. Sí. Después de eso salió Guatemala, pero ya tenían en proceso. Que es esa coordinación en donde esté lo que son los entes técnicos para que no haya injerencia. La División de Policía Técnica Científica, que fantástica que el señor Buffet les donó 1 millonada para hacer lo que tienen, pero no es correcto que lo tengan solo ellos. Tiene que haber un acceso. Por ejemplo, ellos tienen mejores aparatos ahora, según lo que dicen, que Medicina Legal. Y eso debería ser de un instituto criminológico nacional, con personas que lo conozcan y que por lo menos lo puedan dirigir, porque tienen que hacer, enfocar los esfuerzos en solventar las situaciones. En una entrevista que tuve, que me permitieron llegar en una clase que daba de criminología, en este país yo fundé uno de los diplomados y la materia de criminología me permitieron haberla fundado en la Matías Delgado y en la USAM. Sí. Entonces fuimos y me dice un técnico, mire, le voy a comentar, ahí tenemos 2,000 armas que no las podemos vincular a nada. ¿Por qué? No tenemos el personal, me dijo. ¿Y cuántos son? Le dije. En ese momento solo eran 2 los que miraban armas y habían 2,000. Sí. La situación no es tan sencilla. Entonces, ese es el comportamiento con el resto de delitos. Los robos, los hurtos, la estafa. Empezamos a ver nosotros que hay falta de investigación, hay falta de interés de lo que es la prueba científica. Por ejemplo, siguen metiendo en la cárcel a personas porque estas personas dicen que le estafaron a una empresa, o porque la empresa perdió algo, pero no hay una contabilidad que pruebe que esa persona está vinculada a tal cosa. Vamos a ir a una nueva pausa y vamos a regresar con eso importante, porque cómo estamos con la investigación para esclarecer un montón de casos, ¿sí?, criminales en el país. Con eso volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, y nos quedamos pendientes sobre la investigación policial, cómo está esta situación, Misael, y cómo hemos avanzado, o todavía nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho, porque el problema es que
Veamos. La institución policial tiene que estar ya hoy ramificada por la cantidad de salvadoreños que tenemos y la cantidad de delitos que hay. Deberíamos de tener no menos, y perdone, no debería de tener no menos de 14 laboratorios, es decir, uno por cabecera departamental para el departamento. Claro, en nuestro país cuando se proponga algo así van a decir de que de dónde vamos a sacar la plata. Bueno, de todo lo que, de que se puede recuperar, ¿verdad? Pero por lo menos deberían de haber 14. Me conformo con 4, ¿verdad? Santana, San Miguel, San Salvador y Santa Tecla. Y no porque sea de Santa Tecla, sino que porque Santa Tecla está fuerte como San Salvador en lo que es la investigación, la necesidad de investigación. Ahí es donde los planes deben de hacerse y armarse correctamente. En lo que es la presencia tiene que haber investigación aparejada, pero no hay investigación, porque no hay la fuerza policial suficiente para ello. Sí. Hay países, Estados Unidos, Chile, España, las fuerzas de investigación son diferentes. En Estados Unidos ya le llaman agencias y en Chile, por ejemplo, es una institución paralela a los carabineros de Chile, porque carabineros solo son prevención y lo que es represión o combate directo. Pero la investigación es muy importante. Acá, por ejemplo, los señores policías hacen un esfuerzo así, titánico, para hacer la investigación, en donde necesitamos, por ejemplo, gente que se mezcle en el bajo mundo, pero todo mundo, saben que son policías. Sí. Cómo se visten, la misma ropa, el mismo tipo de ropa, etcétera, etcétera, y la falta de fondos para poder actuar. Y hay que ver un error, con el debido respeto. Los fondos para investigación que se entregan a las instituciones desde lo que sería la OIE, que con todo respeto la OIE no debe de ayudar en inteligencia policial, porque la OIE es organismo de inteligencia del Estado. Es para salvaguardar al Estado. ¿Más político? Sí, se llamó policía política y solo se le cambió el nombre. Eso de la policía política se sostuvo hasta el general Romero. Se mantuvo, que fue una seccional de la Policía Nacional. Entonces la OIE viene siendo algo parecido, con el debido respeto, no sé si está así ahora, pero así se mantuvo hasta antes de este presidente, que tuve acceso a saber cómo se manejaba. La investigación no debe de quedar a ellos, no deben de meterse porque no es seguridad. Que ayuden, vaya, bendito sea Dios, igual que los militares. Sí. Ellos tienen inteligencia, pero que se encarguen de inteligencia para lo que ya fueron fundados, no para inteligencia interna. No, porque se está debiendo fondos en lo que no es. Sí. Tiene que ser, esos fondos deben de ir para la policía, fortalecer investigadores, y debería de retomarse como en 1994 fue algo osado que se dio, que todas las divisiones, que eran 2 de investigaciones, era Fronteras, Finanzas, 4 eran Fronteras, Finanzas, Investigación Criminal y lo que era Antinarcóticos, tenían que haber pasado directamente a la Fiscalía. Solo pasó Antinarcóticos e Investigación, y después solo se quedaron Investigación Criminal, que era la DIC. Sí. Entonces, eso tendrían que estar las 4 mencionadas con la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que le tiene que decir por dónde se va a ir la investigación. Ahora, si no preparamos al señor fiscal a conocer cómo es la investigación y qué se debe de fomentar, nos vamos a ir a la experiencia de muchos buenos, pero también de gente joven que necesita que se le guíe. ¿Tecnología? La tecnología es necesaria. Aquí estamos haciendo ahora que patrullajes con drones. Mire, va a pasar lo de la Tutunichapa, ¿verdad? Con drones. Sí, que se metió con... Sí, eso fue bien interesante. No hubo necesidad de dispararles con arma de fuego. Con la famosa cachanflaca del Salvador y la Hondilla fue suficiente. Sí. Allá se vinieron abajo $2,000 de cada cosa, digo, un dillazo. No, tiene que haber algo más técnico, algo más probado. Vea, me acuerdo que el señor subdirector de aquel entonces, el licenciado César Rolando García Herrera, que ahora parece algo emproblemado, en aquel entonces hizo un experimento y metió 800 policías a hacer una barrida, le llamó. Ibérica se llama la Iberia. Iberia, yo siempre lo digo diferente, la Iberia. Sí. Le metió. Pero, ¿cuál fue la intención? Demostrar fuerza y que está haciendo algo, porque no hubo inteligencia. Pero se logró sacar algo. Cuando la gente vio ese monumento de policías, como tenían que hablar y meterse, alguna gente empezó a decir cosas y se empezó a ir a hacer. Se hizo un esbozo, un esfuerzo, pero no es eso, no es demostración de fuerza. Nos hace falta todavía mucho de investigación, fortalecer esa parte entonces, ¿verdad? Sí, yo sugiero y me gustaría verlo muy, muy fortalecido,
porque la necesitamos, tenemos demasiada gente pendiente de eso. Ok, vamos a la última pausa, al regresar venimos con las conclusiones de este programa. Vamos a terminar con algo porque quiero que me diga nuestro invitado si se atreve a decir cuántos homicidios tenemos diarios. ¿Qué le parece? Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, vamos a preguntar entonces a nuestro invitado, Misael Rivas, sobre si se atreve a decirnos cuántos homicidios tenemos diarios, porque como lo decíamos anteriormente, pues no hay estadísticas oficiales, ¿verdad? Fíjese que la estadística solo nos indica qué es lo que sucedió, Sí. ¿verdad? Y qué podemos hacer para romper inmediatamente ese foco, pero pasa a ser obsoleta después de 8 días porque la criminalidad se va y se repliega a hacer la nueva inteligencia donde se va a ir. Se llama inteligencia, aunque no lo vean ellos así. ¿Cuántos homicidios hay? Me atrevería a decir que existen un poco más de los que se están reportando, que todavía estamos en 3, a veces dicen que tenemos 2 puntos de algo. A mí no me gusta mucho decir 2 puntos de algo porque no es cierto que un ser humano muere el punto 5. Sí, siempre aquí me he preguntado por qué le ponen 10.5, 8 puntos y medio. Ajá, se han llegado a 3.33, o sea, alguien muere la tercera parte. No. ¿Por qué es eso? Porque ese es número. Deberíamos de decirle, para que la población entienda, entre 4 y 5, entre 8 y 9. Entonces, ahora estamos entre ¿cuánto dice? No, yo creería que estamos arriba de lo que están indicando, que dicen que estamos a 3.2 y no se ponen de acuerdo porque ya escuché el mismo día entre 3.2 y 3.8. Usted decía que los desaparecidos yo sumaría el 80% como mínimo. No me voy a ir al 90% para que no cometa error, pero yo sumaría el 80%. Eso implica que si fueran 10 desaparecidos diarios, estaríamos teniendo que sumar 8 a los 3.1 y manteníamos eso. Lo que pasa es que no le puedo dar un número exacto porque lo que es la estadística de cada institución no se maneja, no le permiten. Por ejemplo, yo solicité una información y me dijeron que iba a estar lista a las 2 semanas. Me dijeron, puede volver a preguntar en 2 semanas. Ya llevaba 2 semanas. Obviamente el dato iba a ser totalmente irreal, ¿verdad? Porque no iba a ser acorde a lo que uno necesita. Bueno, la gente necesita saber eso. Sí, y hay que entenderlo. A los salvadoreños les voy a pedir que se cuiden, porque lo que sucede es que lo que está haciendo, hagan lo que yo hice. Agarré los periódicos de una semana y empecé a contar a dónde habían muerto y cuáles eran los reportados, sí, ¿verdad? Entonces agarré los 4 periódicos que más reportan, vi que los de mayor circulación reportaban menos que los otros que son más cherada, ¿verdad? Y empezaron a decir esto y lo otro, y que empezaron a soltar esto, a soltar lo otro, y cuando yo vengo a ver, conté 8. Y ese día dijeron, por ejemplo, tenemos 2 días sin homicidio, y yo fui a ver el día anterior, y eso parecía una confusión como del Gato Silvestre y Piolín, y resulta ser de que empiezo a ver y dije, ayer dijeron que no hubo, y yo veo acá persecuciones, muertes, y aquí tenemos que ayer me resultaron 11. Y los medios diciendo repunte. Y el medio demostrándolo con fotografías. Repunte, y dicen repunte. Así es, exactamente. Y entonces me sorprendí de dónde venía esa estadística.
¿Y de dónde era ese día sin ser homicidios? Me imagino que debe haber de lo que le reportan a las autoridades, que es diferente. Sí. Y eso tiene que entender el salvadoreño. Lo que le reportan a la autoridad y al señor presidente posiblemente no sea lo que está sucediendo. Brevemente le quiero preguntar de un proceso judicial que todos conocemos de exfuncionarios del FMLN, que ya comenzó el proceso y la Fiscalía dice que hay pruebas contundentes contra ellos. Bueno, se les entregó sobresueldos, cantidades grandes. Y brevemente, Misael, ¿qué pruebas son aquí las que se tienen que ver exactamente? Brevemente. Bueno, sí, rapidísimo. Las que tenemos que ver tienen que ser lo que es la malversación comprobada, directa. Por ejemplo, la no declaración de impuestos, porque si usted recibe $10,000 mensuales de sobresueldo, con solo que los hubiese declarado ya no estaba cometiendo delito, pero si usted no los declara... Al parecer no hubo eso. Sí, eso es lo que sucede, que no declararon. Pero la otra más triste es las pruebas que deben de existir de lo que hubo como manipulación adversa al Estado y al gobierno en las carteras de Estado, que es lo que sucedió. Y pongámosle en eso, hay que tener cuidado, y eso será trabajo de la defensa y de la fiscalía, no mezclar pruebas que ya fenecieron por el término. Ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, gracias Misael por tu tiempo. Muchas gracias, Francisco, ha sido un gran placer, y yo aquí, gracias por ser amigo mío y de ser amigo del pueblo salvadoreño, que este programa les pido de que no dejen de verlo, porque realmente pone los puntos de las IES con mucho cariño. Así es, gracias, y gracias a ustedes también por estar en sintonía de Criterios. Nos vemos en un próximo programa.